Bueno, estamos aquí dependiendo un poquitín de la acampada, dependiendo nosotros y dependiendo vosotros y vosotres. Comento vos, nel capítulo anterior falemos un poquitín de onde facer acampada aquí en Asturias e la conclusión foi un pouco pues, en relación con lo que yo conozo, que lle lugares facilinos, rutes facilines en picos de Europa. ¿Qué vamos ver, güey? Que non podemos acampar en plan Montesín, onde nos dé pola gana, nin cuando nos dé pola gana. Antes de ir de acampada tenemos que mirar les normes del parque al que vayamos. En caso de picos, el de picos, y si vais a Pirineos va a haber otras normas diferentes, y si vais a Francia, por ejemplo, las normas también son diferentes. Por ejemplo, para que lo sepáis, que yo no lo sabía, en todos los parques franceses no puedes llevar perros. Tan da fechu prohibidos, no es como aquí en España, donde puedes llevarlos amarrados, y son cosas que necesitamos saber, ya no solo de cara a acampar, sino inclusive cuando queremos ir a esos parques nacionales, para tener en cuenta si tienes perro, ya sabes que a Francia vas mal. Bueno, pues entonces miramos las normas, y en el caso de Asturias, la norma principal y que es común a todos los parques naturales en general, por lo menos los que yo conozco, es que para acampar tienes que acampar cuando va a ponerse el sol, al anochecer, es decir, alrededor de las 8 de la tarde, solo una hora en antes, y que tienes que ser quien a quitar la tu tienda campaña hasta una hora después del amanecerín. Así que lle eso, dormir y marchar. No puedes dejar la tu tienda campaña donde te pete y hacer la excursión y después volver otra vez a dormir. Claro, esto es un inconveniente grande porque tienes que acarretarla siempre. No puedes simplemente dejar la tienda de mientras el día y hacer lo que quieras tú, hacer otra excursión, sino que tienes que acarretar con todo el peso todo el día. Así que ya sabiendo esto, que ya la principal norma, no se nos va a ocurrir hacer cosas como las que me comentaron que hacía de alguna gente per Urriellu, que ya que compraban una tienda campaña muy baratina y después, como ya era tan barata, daba ellos igual dejarla tirada en monte. Eso espero que no se os ocurra. Que es que decía deciros alguna otra norma. Una de ellas muy relacionada, muy vencellada con el tema con el que estamos, la acampada. Y que no podéis acampar per baixo de los 1600 metros de altitud, tiene que ser siempre per riba. ¿Cómo podemos saberlo? En la altura en la que estamos, pues podemos verlo en mapes, podemos verlo en relojes que sean un poco listos como este, y también hay de algunas aplicaciones en el móvil que podéis utilizar, que como tienen GPS, hay aplicaciones que pueden medir la altitud en la que nos topamos. Y después, al marxe de la acampada, hay de algunas normas que yo creo que a lo mejor pueden ser lógicas, pero puede que lo esté dando por fechu. Por ejemplo, que no podemos dejar ningún tipo de basura. Si pudimos engolarnos ahí arriba con ese paquete de patates o esa chocolatina, podemos bajar también con la basura que produjo. Y esto también incluye los papeles del baño que podéis guardar en una bolsa plástico. Y eso sí que hay muchas veces que la gente no se decata de ello. Los pulgos de la fruta, de las cáscaras de ablanes, de nueces. Eso, aunque sí es orgánico, genera basura y es muy desagradable llegar a una cumal y topar asgalla pulgos de naranja, de plátano. Sí, es orgánico y acabáis haciéndose de un xeito natural, pero tarda meses, así que también lo podemos recoger, ¿no? Si nos engolamos a, yo qué sé, al pienso con un plátano, pues podemos bajar el pulgo, ¿no? También yo creo que es lógico, pero no podemos hacer fuego, mala idea, olvidad, vamos a dejar el fuego para otros, para San Juan, Esto que es muy goloso, no podemos bañarnos en las aguas de los parques naturales. Pensáis que son ecosistemas bastante delicadinos y si andamos metiéndonos allí con toda nuestra gochería más mesmamente la crema de sol, pues eso es nocivo y es malo para los seres vivos que viven ahí. Así que creo que ahora sí, con todo esto, estamos preparados para ir bien y con legalidad al monte.